Buenas tardes. A continuación se presenta el caso número 0134-13-EP de una acción extraordinaria de protección en el que se presenta a la comunidad Quichua Unión Venecia Cocube versus la justicia ordinaria. En este caso representa algo más que una disputa de territorios, sino que es el choque que existe entre la justicia indígena y la justicia ordinaria en un estado en el que la Constitución lo considera plurinacional e intercultural. Esto sucede luego de que la comunidad decidiera expulsar al señor Bartolo Tanguila Grefa luego de haber cometido afecciones graves en contra de la comunidad y eventualmente él decidiera presentar una acción de amparo posesorio para solicitar la posesión de un predio ubicado en la parroquia Puerto Misaulí, Cantón Tena, provincia del Napio. La comunidad accionante alega que cuando los jueces civiles otorgaron este amparo posesorio a favor de un exmiembro expulsado, están ignorando la autoridad de la asamblea comunitaria y vulneran su derecho colectivo para ejercer funciones jurisdiccionales según su propio derecho. Es así que se presentan las siguientes pruebas documentales para la resolución del caso, como son el acuerdo número 2305 del CONDEP, que reconoce a Cocube como una comunidad de raíces ancestrales, la adjudicación de las tierras otorgadas por el Ministerio de Agricultura a favor de la comunidad, que confirma que el predio disputado es efectivamente un territorio comunitario. El acta de expulsión de la Asamblea General emitida en el 2003, octubre 5, en el que se resuelve expulsar al señor Bartolo Tanguila Grefa por faltas graves como son agresión sexual y malversación de fondos. Además de la evidencia de que en todas las instancias ordinarias la comunidad solicitó la declinación de competencias basándose en el artículo 344 y 345 del Código Orgánico de la Función Judicial, mas estos pedidos fueron ignorados por los jueces civiles. Ahora bien, para poder resolver este caso se necesita plantearse los siguientes problemas jurídicos. Vulneraron los jueces de la justicia ordinaria el derecho de la comunidad a ejercer funciones jurisdiccionales al no declinar su competencia ante la existencia de una resolución indígena previa. Y es lícito que la justicia ordinaria revise o contraponga sus sentencias a las decisiones de expulsión y pérdida de derechos comunitarios dictados por autoridades indígenas. En cuanto al primer problema jurídico, la respuesta es sí. Sí existió una vulneración clara, pues la Constitución de la República en su artículo 171 y el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 344 y 345 establecen la obligatoriedad de la declinación de competencias. En este caso, la justicia ordinaria conoció un juicio de amparo posesorio iniciado por un exmiembro que ya había sido sancionado por la comunidad. Los jueces vulneraron el derecho de la comunidad Unión Venecia al ignorar esto, porque pues ignoraron que existía una resolución previa de la Asamblea Comunitaria que fue en octubre del 2003, que ya había resuelto la situación jurídica de este ciudadano con la expulsión y la pérdida de los derechos. Al no declinar la competencia, los jueces ordinarios trataron un conflicto comunitario con las reglas del Código Civil, como si se tratara de un conflicto privado, desconociendo o quitándole autoridad a la justicia indígena, los cuales tienen la misma potestad jurisdiccional que un juez estatal dentro de su territorio. Además, no se realizó un análisis de interculturalidad necesario para entender que la posesión dentro de una comunidad indígena no es individual, sino que depende de la pertenencia de la comunidad. Ahora, en cuanto al problema jurídico número 2, es lícito que la justicia ordinaria revise o contraponga sus sentencias a las decisiones de expulsión, pérdida de derechos comunitarios dictados por autoridades indígenas. La respuesta es no.
no es lícito bajo la premisa de un modelo de Estado plurinacional. La justicia ordinaria no es una instancia superior a la justicia indígena. Son sistemas que deben coexistir en un plano de igualdad y respeto mutuo. Es por ello que esta Corte ratifica que la decisión y expulsión y la pérdida de los derechos comunitarios son actos legítimos jurídicamente. Es decir, que si un juez ordinario emite una sentencia de amparo posesorio a favor de un expulsado, está contradiciendo una sentencia indígena previa, lo cual constituye una invasión de competencias. Además, la única instancia en la que se faculta para revisar si una decisión indígena vulnera los derechos humanos o la Constitución es la Corte Constitucional, no un juez civil de primera instancia ni una corte provincial. Y es importante recalcar y recordar que es jurídicamente imposible que el Estado otorgue un amparo posesorio a alguien sobre las tierras que son propiedad colectiva, las cuales han sido legalmente separadas por la máxima autoridad de dicha comunidad, como en este caso, al expulsar al señor Bartolo, se perdió automáticamente sus derechos sobre esta tierra, que son propiedad de la comunidad. Entonces, tras este análisis, esta Corte concluye que los jueces ordinarios actuaron de forma inadmisible al ignorar el artículo 345 del Código Orgánico de la Función Judicial. No solo omitieron un trámite obligatorio, sino que pretendieron que la justicia indígena tenga una visión en cuanto al derecho civil ordinario. Y además de que en un Estado plurinacional, la posesión de las tierras en una comunidad indígena tiene una dimensión colectiva. Si una autoridad indígena decidió la expulsión de un miembro, el juez ordinario no puede otorgarle un amparo posesorio sobre unas tierras que ya no le pertenecen por la decisión máxima de su propia justicia de la comunidad. Entonces, como juez de esta causa, concluyo que el derecho no puede ser usado para socavar la identidad colectiva. Los jueces de las instancias inferiores tal vez cometieron un error de interpretación constitucional al creer que el derecho de la propiedad privada está por encima del derecho de la determinación de los pueblos. Al no declinar la competencia ante la resolución indígena del 2003, no solo violaron el debido proceso, sino que intentaron desmantelar a la autoridad indígena de la comunidad quichua Unión Venecia. Es así, por lo tanto, que resuelvo aceptar la acción extraordinaria de protección, declarar la vulneración del derecho a aplicar el derecho propio, de acuerdo al artículo 57, numeral 10 de la Constitución, y dejar sin efecto la sentencia de amparo posesorio y ordenar el archivo de la causa en la justicia ordinaria, reafirmando que este conflicto debe ser resuelto únicamente por la comunidad Coquiube. Gracias. Como reflexión, en este caso se puede decir que respetar la justicia indígena significa entender que existen otras formas de autoridad legítima. El juez ordinario no debe ser un revisor de las costumbres ancestrales de estos pueblos, sino que debe ser un facilitador que respete la autonomía de ellos para decidir sobre su propio destino. Pues si la justicia ordinaria deshace lo que las comunidades deciden en sus propias asambleas, entonces la justicia indígena es una ilusión. Es por eso que respetar su derecho propio es respetar la diversidad que los une como nación.